bienvenidos a este vídeo informativo sobre el curso de energía solar fotovoltaica de autoconsumo. En este curso vamos a ver durante más de 300 diapositivas, aquí vamos a ver un extracto, pues vamos a ver conceptos como el de irradiación, el de irradiancia, conceptos como el de azimut, inclinación del panel, de acuerdo que esto es importante de cara a introducir datos en herramientas como el PVGIS para calcular la producción eléctrica anual. Hablaremos del concepto de masa de aire, veremos como desviaciones del azimut, desviaciones con respecto a la inclinación óptima del panel con respecto a la horizontal, pues qué influencia tiene en la producción eléctrica anual. Hablaremos de conceptos como el de horas sol pico, veremos en detalle el PVGIS y cómo conseguir, digamos, saber la producción eléctrica anual de nuestros paneles solares fotovoltaicos. ¿De acuerdo? También sabremos lo que hay detrás del PVGIS, fórmulas de cálculo de energía, digamos, de producción de energía eléctrica con energía solar fotovoltaica. Hablaremos del concepto del efecto fotovoltaico, los tipos de células solares, ya sean monocristalinas, policristalinas y otro tipo de células existentes. Veremos también cómo se fabrican los paneles solares y veremos desde la obtención del silicio en la minería y la obtención de lingotes y obleas, ¿vale?, hasta llegar a la fase final en la que finalmente tienes el panel solar fotovoltaico. Por otro lado, hablaremos de la tecnología más habitual, monocristalina, policristalina, veremos las curvas de intensidad voltaje de los paneles solares fotovoltaicas, entraremos en detalle en explicarlas, veremos la influencia de la radiación en la intensidad de salida de nuestros paneles solares, también cómo al aumentar la temperatura disminuye la eficiencia de los paneles, veremos ejemplos de cajas de conexiones de los paneles solares fotovoltaicos, hablaremos del problema del punto caliente que podría quemar un panel solar fotovoltaico y cómo se evita con los diodos de bypass. Hablaremos de lo que sería la configuración en serie o en paralelo de paneles solares fotovoltaicos y los voltajes e intensidades que obtenemos según la configuración. Veremos qué es un inversor, qué son los puntos, los seguidores del punto de máxima potencia. Haremos un ejemplo de configuración de cómo colocamos los paneles, ¿vale? Cómo conectamos una cadena de paneles al inversor, ¿vale? Cómo tenemos que obtener un voltaje dentro de unos rangos admisibles por el inversor y no sobrepasar unas intensidades permitidas por el inversor, y veremos cómo conseguir, digamos, estar dentro de rango. Hablaremos de las estructuras soportes, tipos de estructuras también. Hablaremos del código técnico de la edificación, ¿de acuerdo? Y bueno, veremos las sobrecargas permitidas de uso, porque también hablaremos del viento, la sobrecarga que da, o también si hay un efecto de vuelco, pues hay que poner unos contrapesos, esto supone una sobrecarga, y bueno, toda esta problemática la abordaremos también. Si dimensionamos, por ejemplo, una estructura nueva de una pérgola, pues hay que tener en cuenta la carga de nieve, veremos ejemplos, hojas de cálculo de distribuidores, cálculos de anclajes, cálculos de tornillos, cálculos de distancia entre filas de colectores. También hablaremos de los cálculos eléctricos, las secciones de cableado en corriente alterna, corriente continua, veremos las caídas de tensión permitidas, haremos algún ejemplo de cálculo, también veremos las intensidades máximas permitidas según la sección del conductor y el tipo de montaje. Veremos algunos ejemplos y bueno, también abordaremos las protecciones eléctricas que necesitamos, ya sean los varistores, fusibles, ¿de acuerdo?, magnetotérmico, diferencial, cajas de protecciones existentes. Hablaremos de las líneas, la puesta a tierra y si podemos conectarnos a la misma tierra del edificio o hay que poner una tierra independiente. Algunas fotos veremos también. Hablaremos de las canalizaciones, el diámetro de la tubería en el que pasan estos conductores y sus características mecánicas. Repasaremos los cables de baja tensión que se utilizan. Hablaremos también de normativa y este Real Decreto 244/2019, donde habla de las modalidades de autoconsumo con excedentes y excedentes, ya sea autoconsumo individual, colectivo, ¿de acuerdo? También se aplica el Real Decreto 1699/2011, ¿de acuerdo? En algunos casos pues aplica, pues lo comentaremos. El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, pues también veremos esquemas de conexionado de las instalaciones generadoras fotovoltaicas. Y bueno, y según la guía de IDAE, que digamos que bebe del Real Decreto 244 que hemos visto antes, pues bueno, hacer hincapié en los tipos de autoconsumo. Veremos algún esquema de conexionado como este para
el autoconsumo compartido, cómo se hacen las tramitaciones, ya sea sin excedentes, con excedentes, ¿de acuerdo? Hablaremos de la inyección cero, de su configuración, y por otro lado también, bueno, es necesario conocer pues las tarifas eléctricas, que al final eso es necesario conocerlo de cara al cálculo del ahorro que va a tener el cliente con la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Entonces vamos a conocer las tarifas para saber lo que van a poder ahorrar, y luego pues también vamos a querer conocer los consumos, ver cómo podemos conseguir los datos de consumo del cliente a través de la empresa distribuidora o con kits de descarga de datos o midiéndolos directamente. Y bueno, al final, con datos que obtengo del PVGIS y con los consumos, pues digamos voy a poder hacerme unos Excel, ¿de acuerdo? En los que además, añadiendo los precios que saco de las facturas eléctricas, pues entonces puedo ver, digamos, con la fotovoltaica lo que estoy ahorrando en dinero, ¿de acuerdo? Entonces habrá momentos en los que tenga excedentes y ahorraré un precio, habrá momentos que tengo autoconsumo, ahorro otro precio, y todo eso se va haciendo hora a hora y puedo sacar los ahorros anuales, ¿no? Y por supuesto luego calcularé los flujos de caja que ya veremos luego, que sirve para hacer análisis financieros, ¿no? Y estudios de retorno de inversión. También hay que tener en cuenta, digamos, la limitación del espacio en cubiertas, ¿vale? Que hay una distancia también entre filas que respetar y unos metros cuadrados limitados en cubierta. Pues bueno, veremos herramientas como el Solar Edge gratuita para ver los paneles que me caben en la cubierta. Bueno, nosotros calcularemos la distancia entre filas, lo incluiremos en el programa y veremos cuántos paneles nos caben. Y este programa también nos permite meter pues datos de consumo, precios de electricidad para hacer pues eso, también estudios financieros, ¿no? Aquí también comentar que este programa da datos de generación, consumo, autoconsumo, ¿vale? Información de los flujos de caja, ¿de acuerdo? Para ver el retorno de la inversión. Esto sirve también para instalaciones residenciales, industriales. Y bueno, como decía antes, estos estudios de retorno de inversión también lo puedo hacer yo en un Excel, de acuerdo, con los flujos de caja que he calculado hora a hora y al final anuales. Pues puedo hacer el TIR, el BAN, ¿vale? Que veremos en detalle y haremos ejemplos de estudio de retorno de inversión, años de tiempo de retorno de inversión, valor actual neto, TIR del proyecto, etcétera. También veremos precios, ¿no? Veremos catálogos de fabricantes, veremos precios de paneles, compararemos precios de paneles, veremos precios de inversores. Hablaremos de las baterías, tipos de baterías de litio, plomo ácido, veremos precios de baterías de litio, de plomo también, y haremos una comparativa. También hablaremos de estructuras de distintos tipos, ya sea ecoplanaria, orientación este-oeste, cableado, protecciones eléctricas, kits fotovoltaicos que puedes comprar con todo incluido, ¿no? Cableado, los costes de mano de obra, costes en línea de vida, EPIs, medios auxiliares para tener una plataforma elevadora, costes posibles en ingeniería, certificado de instalación, legalización. Y luego pues ya eso será todo para poder hacer un presupuesto, ¿verdad? Y luego ya para ir terminando, ¿de acuerdo? Pues la legalización de instalaciones, veremos cómo hacer las legalizaciones entrando más en detalle, ¿no? Con ejemplos concretos. Y luego hablaremos también de la instalación y el mantenimiento, ¿de acuerdo? Hablaremos del mantenimiento básico, mantenimiento que puede hacer personal calificado, y luego sobre la monitorización de las instalaciones y las alarmas que pueden dar para un mantenimiento preventivo también. Y bueno, pues entraremos en el detalle ya para terminar en lo que son las ayudas existentes, ¿vale? Para fotovoltaica. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias por vuestra atención y bueno, espero que os resulte interesante y nos veamos en el curso. Un saludo.